Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar, luego de haber reconocido en las clases anteriores los patrones normales y la segmentación pulmonar en la radiología y en la tomografía computada, los aspectos de los patrones anormales y de los signos de los procesos patológicos en las radiografías de tórax. Soy el doctor Alberto Marangoni, del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Allende y profesor de pre y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba. Los objetivos de esta presentación serán de realizar la semiología de las lesiones pulmonares y evaluar los patrones radiológicos de dichas alteraciones. Para recordar el parénquima normal en una radiografía de tórax, con las características que se pueden apreciar allí, como son el mediastino normal, el aspecto más radiolúcido de los campos pulmonares superiores comparado con los campos pulmonares inferiores más densos, y el aspecto profundo en ángulo cerrado de los senos costodiafragmáticos y obtuso de los senos cardiofrénicos. Otra presentación diferente en diferentes contexturas físicas de los pacientes. A la izquierda vemos una radiografía de tórax de una paciente joven y longilínea, y a la derecha una radiografía de tórax de un paciente de mayor edad con una discreta elongación y flexuosidad de la aorta descendente, pero observándose siempre las características normales de los parénquimas pulmonares, con la distribución del aire y de las estructuras vasculares con un gradiente vértice-base y con una correcta identificación tanto de las líneas mediastinales como de las estructuras vasculares de los parénquimas pulmonares. Comenzaremos a describir los procesos patológicos o los signos de las enfermedades a través de aquellas patologías que aumentan la densidad del parénquima pulmonar. Esto puede darse por tres lugares o zonas del parénquima pulmonar, que son, en primer lugar, los espacios aéreos, en el que el aire puede ser reemplazado por líquidos, por células o por una combinación de ambos, dando una consolidación, o el aire puede ser absorbido y no reemplazado, provocando una pérdida de volumen de un sector del pulmón o de todo el pulmón, determinando la aparición de atelectasias. En segundo lugar, el engrosamiento de los tejidos intersticiales, y en tercer lugar, una combinación de alteraciones del espacio aéreo y de los tejidos intersticiales. Dentro de las enfermedades del espacio aéreo encontramos en primer lugar al denominado nódulo acinar, que es aquel nódulo que tiene bordes imprecisos y una densidad heterogénea, en la que alterna la alta densidad del tejido o de las células o del líquido acumulado con aire contenido en los espacios alveolares distales, y que es diferente del nódulo intersticial, que es un nódulo más denso y con bordes bien netos, como dibujado con un lápiz. En el esquema superior izquierdo podemos apreciar la explicación de la forma de presentación de estos nódulos alveolares, en la medida en que reconozcamos que en los espacios aéreos distales se produce la acumulación de líquido, de células o de ambos, en forma paulatina y progresiva, pero que no ocupa la totalidad de los espacios, es decir, van progresando a través de los poros de Kohn, pero no los ocupa en forma total, y de esa manera van dejando espacios aéreos entre la densidad aumentada de las células o del líquido. De esta manera aparecen estas opacidades que se denominan nódulos acinares, cuyo prototipo es el nódulo de la tuberculosis, como se lo vio durante mucho tiempo, cuando esta enfermedad estaba más propagada que en el momento en el que vivimos. Dijimos también que si no se produce el aumento y la condensación por el acúmulo de células o de líquido,
se puede producir, hablando fisiopatológicamente, una resorción del aire que no queda ocupado por ningún elemento celular o líquido, y entonces esta resorción determina la aparición de una atelectasia, es decir, la pérdida de volumen del parénquima pulmonar, como vemos también en el esquema de la izquierda. Como vemos en estas dos radiografías anteroposteriores, la manifestación de la atelectasia es la aparición de una opacidad homogénea en los vértices pulmonares del lado izquierdo en la primera de las diapositivas y del lado derecho en la segunda de las diapositivas. Y si hacemos un clic sobre esta imagen, van a aparecer flechas que nos indicarán algunos signos indirectos de la atelectasia, como son la disminución de los espacios entre las costillas del lado afectado comparado con el contralateral, y señalado con flecha el desplazamiento de las cisuras como consecuencia de la pérdida de volumen. Estas atelectasias pueden producirse por cicatriz focal, como vemos en el esquema de la izquierda, o por una cicatriz más generalizada, como vemos en el de la derecha, en el que el incremento por fibrosis del tejido de sostén provoca una disminución del espacio aéreo y una imposibilidad de que éste pueda ser, por medio de la elasticidad normal, pueda ser ocupado por el aire, se reabsorbe en forma completa y determina la pérdida de volumen del pulmón. Otra forma de presentación de la atelectasia es debida a la compresión extrínseca por una bulla enfisematosa, por un atrapamiento aéreo o por derrame pleural de cualquier origen, que provoca la salida de aire de los espacios alveolares distales, y la acumulación de muchos espacios afectados determina también la aparición de una opacidad acrecentada en el pulmón. Si hacemos clic, vamos a ver los signos directos e indirectos de la atelectasia. El signo directo único es el desplazamiento de las cisuras hacia el lado afectado, es decir, una retracción de la cisura. Y los indirectos, el aumento local de la densidad, la elevación del hemidiafragma del lado afectado, desplazamiento del mediastino hacia el sector afectado, la hiperinsuflación compensadora del pulmón contralateral, el desplazamiento del hilio también hacia el lado afectado, la aproximación de las costillas, como acabamos de ver, y la ausencia de broncograma en algunos casos. Vamos a hacer algunas salvedades de acuerdo a en relación con los signos indirectos. Primero, el aumento local de la densidad, que efectivamente es un signo indirecto, ya que no puede ser un signo directo una imagen o una lesión que puede presentarse en otras patologías, como la condensación por una neumonía, por ejemplo, o un cáncer de pulmón. Entonces, la opacidad no es un signo directo, es un signo indirecto. Y la otra salvedad es la ausencia de broncograma aéreo en algunos casos. Hay que tener en cuenta que la atelectasia, cuando tiene un inicio reciente, puede todavía presentar aire contenido en su interior, como vemos en la imagen aquí de la derecha, en el que todavía no se ha reabsorbido totalmente el aire y se ve broncograma aéreo, pero fíjense cómo la cisura está retraída por la densidad. Es decir, retracción de la cisura por la densidad hace el diagnóstico de atelectasia. Si estuviera desplazada hacia abajo, tendríamos que pensar en una neumonía, por supuesto. Si hacemos nuevamente clic o varios clics sobre la imagen, vamos a observar flechas que con el color van refiriendo los hallazgos directos e indirectos producidos por la atelectasia. Hay algunos signos que permiten reconocer enfermedades que alteran la densidad radiológica. Estas son las preguntas que uno debiera hacerse cuando existe un aumento de la densidad radiológica. Es decir, ¿cuáles son las características del límite de la lesión? Si es neto o difuso, si hay cambio de posición de las cisuras interlobulares y si estos cambios son de retracción o de desplazamiento, si existe cavitación dentro de la lesión, si la lesión es única o múltiple, si hay calcificación u osificación en el interior de la misma,
si hay un cambio de tamaño o de posición de las lesiones en el tiempo, ver la distribución de la enfermedad dentro de los pulmones, determinar la localización radiológica de la enfermedad pulmonar utilizando el signo de la silueta, recordando a Felson que una lesión intratorácica que toca un borde del corazón o la aorta puede obliterar ese borde en la radiografía y lo borra, pero si la lesión intratorácica que esté contigua a un borde del corazón o de la aorta no lo oblitera, vamos a tener entonces el signo positivo por un lado y en el segundo caso el signo de la silueta negativo. Y por último el factor tiempo, es decir, ver la evolución de la lesión radiopaca en sucesivas radiografías. Como hemos hablado precisamente del signo de la silueta, vamos a analizar los tres signos más importantes en la radiografía de tórax, que son el signo del ocultamiento iliar, el signo de la silueta y el signo de la convergencia del ilio. Comenzaremos por el signo del ocultamiento iliar, en el que se basa simplemente en la presencia de una lesión sólida que se superpone a un ilio pulmonar. Lo oculta y de ahí entonces el nombre de ocultamiento iliar. Pero también tenemos el signo de la convergencia del ilio. Cuando no contábamos con la tomografía computada y teníamos que hacer el diagnóstico diferencial entre un aneurisma de aorta y una lesión parenquimatosa o mediastinal pulmonar, utilizábamos este signo de la convergencia iliar, que se refiere a la presencia de estructuras vasculares que sobrepasan el borde de la lesión, como vemos aquí con las flechas indicadas. Es decir, que estas estructuras vasculares llegan hasta el borde de la arteria pulmonar, no hasta el borde de la lesión. Por lo tanto, podemos decir que se trata de una lesión ocupante de espacio, probablemente pulmonar. Entonces aquí el signo de la convergencia iliar es negativo, es decir, no se trata de un aneurisma vascular, de un aneurisma de la arteria pulmonar, sino de una lesión ocupante de espacio. Otro factor importante a evaluar en las radiografías es la presencia de las calcificaciones y osificaciones. No es infrecuente que en los estudios radiológicos diarios encontremos este tipo de imágenes pequeñas que están señalados ahí con flecha roja, donde vemos la imagen radiológica convencional y una ampliación por medio del sistema digital, en el que se visualiza una imagen redonda, pequeña, que no supera los 5 milímetros de diámetro y que tiene una densidad similar a la de los huesos costales adyacentes y que corresponde a un granuloma calcificado, que me parece no plantea mucha discusión en cuanto al origen del mismo y porque no se plantea demasiada preocupación. Otra forma de presentación es el típico nódulo pulmonar solitario calcificado en forma de popcorn o palomita de maíz. Aquí vemos una radiografía de tórax y una tomografía computada del mismo paciente en el que podemos observar el halo de densidad de partes blandas, generalmente compuesto por tejido graso, y la calcificación lobulada central y que ocupa prácticamente la totalidad del nódulo, hallazgo típico, característico y que tampoco plantea mayores problemas para referirlo como amartoma en nuestros informes. Bueno, otra presentación de un amartoma: se le pueden medir las densidades del calcio y de las partes blandas periféricas para estar seguros de la naturaleza de ambas densidades. Aquí vemos entonces otra tomografía computada de una lesión periférica que tiene el aspecto de un amartoma. Allí está la forma que tienen las palomitas de maíz, y por su similitud se lo ha denominado de esa manera a la calcificación de este tumor. El otro patrón es el incremento de la radiolucidez. Aquí vemos una radiografía de frente y perfil de un paciente fumador crónico, tabaquista severo, con un gran aumento de la opacidad, de la radiolucidez, de los campos pulmonares superiores, muy bien visible en la radiografía de perfil, en la que no se identifican prácticamente estructuras vasculares debido a la gran destrucción del parénquima pulmonar. A esto nos referimos cuando decimos entonces que
cuando referimos a nuestros informes que existen signos de un importante atrapamiento aéreo en los campos pulmonares superiores sobre todo. La tomografía computada de estos pacientes muestra en general la presencia de una destrucción completa de los parénquimas pulmonares, observándose solamente tabiques entre las áreas cavitadas, septos subpleurales que delimitan también el contenido aéreo de los pacientes que tienen enfisema centrilobulillar, panacinar y paraseptal debido al tabaquismo. Otra patología que puede provocar un aumento de la radiolucidez es la presencia de neumotórax. Aquí hay que tener el ojo bien afinado para descubrir las líneas que separan al pulmón de la pared torácica, como se observa en este caso, en el que es sutil pero bien visible la separación del pulmón por contenido aéreo extrapulmonar en la cavidad torácica con un nivel del lado derecho, un nivel líquido aire que corresponde a un hemoneumotórax. A veces son más evidentes, como vemos aquí, en el que hay un colapso importante del pulmón en un neumotórax grado 3, en el que existe prácticamente retracción completa del pulmón hacia el ilio, dejando el contenido aéreo entre el pulmón y la pared torácica. O en este otro caso, donde también en forma sutil se observa un neumotórax del lado izquierdo, pero atención que a veces son bilaterales y como vemos en la imagen de la derecha, más ampliada, también existe un neumotórax del lado contralateral. Así que si hacemos clic vamos a poder ver las tres imágenes con la separación de la pleura del lado derecho y el neumotórax bilateral en las amplificaciones visibles en las dos radiografías que están puestas a la derecha. También hay que tener en cuenta cuando analizamos las radiografías de tórax el análisis del mediastino para identificar la aparición de aire mediastinal, como vemos en esta paciente joven que tuvo un neumomediastino espontáneo, que como sabemos no requiere de mayores cuidados, simplemente se reabsorbe, se debe mandar al paciente a reposo, generalmente se hace también domiciliario, y se espera que se produzca la reabsorción del neumomediastino cuando este no es fruto o producto de un traumatismo importante, por supuesto, ¿no? Cuando son espontáneos no tienen mayor implicancia ni riesgo para el paciente. Pero de todas maneras hay que saber reconocerlo. Entonces vamos a hacer clic y vamos a ver signos marcados por las flechas con aire correspondiente a enfisema subcutáneo en los huecos supraclaviculares, adyacente a la vena ácigos, en la línea media por debajo de la radiolucidez de la tráquea y adyacente al botón aórtico. Estos son los signos que nos permiten diagnosticar un neumomediastino que no es muy importante, también con un hallazgo sutil, pero que debemos estar acostumbrados a hacerlo porque es nuestra tarea de identificar lesiones pequeñas también. No todo lo que vamos a diagnosticar son cosas muy exageradas, ¿no?, en su presentación. A veces son estas pequeñas imágenes las que nos hacen el diagnóstico de determinadas patologías. Veamos ahora las imágenes nodulares, que vendrían a ubicarse dentro de la patología que aumenta la densidad de los parénquimas pulmonares. También hay que estar atentos a este tipo de lesiones y poder diagnosticarlas con precisión. Las imágenes nodulares, como vemos aquí, pueden presentarse en diferentes sectores del pulmón, no solamente en las partes centrales. Hay que estar muy atentos y ver también lo que pasa en los espacios paravertebrales, como vemos aquí en esta radiografía, en el que hay una masa sólida, radiopaca, en situación paravertebral superior izquierda. En esta imagen ampliada podemos observarlo con mayor detenimiento. Uno puede hacer el diagnóstico utilizando el signo cérvico-torácico de que la lesión se encuentra en el parénquima dentro del hemitórax, y si hacemos una tomografía computada vamos a ver el origen de la lesión en el mediastino posterior, con un pedículo que se
introduce en el canal raquídeo, en realidad sale del canal raquídeo a través del agujero de conjugación correspondiente a un tumor de origen neurogénico. Y debemos tener en cuenta también las lesiones mediastinales para aplicar nuestro conocimiento de las líneas paramediastinales, como vimos en la clase de normal. Aquí vemos una radiografía de frente en el que hay una anormal apertura del ángulo de la carina, que recuerden no debe superar los 45 grados y aquí se encuentra más abierto. Y si hacemos clic vamos a ver en la radiografía de perfil la existencia efectivamente de una lesión sólida redondeada que se ubica sobre el extremo distal de la columna aérea en la radiografía de perfil. Aquí tenemos entonces ampliada la imagen de frente para ver la masa sólida que provoca la apertura del ángulo carinal, y en la radiografía de perfil ampliada también cómo la imagen rodea a la vía aérea y cómo esta, si hacemos clic varias veces, nos ha modificado a las líneas paratraqueal o retrotraqueal, a la línea del bronquio intermedio y a la línea del bronquio del lóbulo inferior, que se encuentran totalmente desplazadas de acuerdo a lo que conocíamos de la normalidad. Entonces en una lesión del mediastino medio. Finalmente vamos a ver el valor de las proyecciones oblicuas y del perfil. Cuando vemos una lesión que tenemos dudas si se encuentra en el parénquima pulmonar o está relacionada con las costillas, como vemos aquí en esta imagen oval y radiopaca de la base pulmonar derecha, en este caso el valor de la radiografía de perfil. Observemos a esta paciente que tiene un tejido mamario normal del lado derecho y un aspecto irregular y denso que se proyecta sobre el parénquima pulmonar medio del lado izquierdo. Observemos cómo la radiografía de perfil nos puede ayudar mostrándonos el aspecto irregular y denso del tejido mamario de ese lado secundario al tratamiento por radioterapia, es decir, que no se trata de ninguna lesión del parénquima pulmonar. Veamos también esta imagen correspondiente a una ampliación del mediastino en una radiografía de tórax, en el que hay una lesión redondeada que tiene una fina línea de mayor densidad circundante a la altura del botón aórtico. Observemos cómo la radiografía de perfil nos ayuda a demostrar la presencia de un aneurisma del callado aórtico por una imagen radiopaca que provoca un aumento del diámetro en sentido longitudinal del callado aórtico. Y veamos esta radiografía en el que en la proyección anteroposterior es muy difícil reconocer una pequeña y dudosa opacidad infrailiar izquierda. Ahí la tenemos un poquito más ampliada si hacemos clic. Y en la radiografía de perfil, con un nuevo clic, vamos a ver cómo esta proyección de perfil nos permite reconocer una opacidad con broncograma aéreo, marcado allí con flechas verdes, superpuesta a la columna vertebral y que corresponde a una neumonía del lóbulo inferior izquierdo entre los segmentos posterior y apical. De allí la importancia de recordar y de sostener que cada vez que se haga una radiografía de tórax debe hacerse el par radiológico para poder reconocer mejor las alteraciones. Hagamos clic sobre esta radiografía y veamos de nuevo cómo hay una tenue opacidad del lado derecho y cómo la radiografía de perfil nos muestra perfectamente otra neumonía del lado derecho, también de los segmentos apical y posterior del lóbulo inferior. Y observemos cómo una semana después, con tratamiento antibiótico, la lesión ha prácticamente desaparecido. Veamos ahora
Para ir finalizando, la presencia de una imagen radiopaca que oblitera parcialmente al seno cardiofrénico derecho, que no parece provocar signo de la silueta, ya que no borra el contorno del corazón, y que tiene una densidad que para los que habitualmente vemos radiografía de tórax nos permiten sospechar el diagnóstico de un lipoma del ángulo cardiofrénico. Como estas lesiones generalmente se encuentran, y como veremos ahora en la radiografía de perfil, se encuentran, como decíamos, en la parte anterior del mediastino, no generan signo de la silueta porque no está en realidad en el parénquima pulmonar. Y si vemos la tomografía computada, haremos efectivamente el diagnóstico de un lipoma que se encuentra en el ángulo cardiofrénico derecho. Allí vemos toda la proyección de los cortes axiales tomográficos de este lipoma. Una lesión que también es redondeada, que tiene una localización similar a la anterior, pero un poco más por arriba, no provocando obliteración del seno cardiofrénico, que es posterior, está superpuesta a la columna dorsal y que habrá que analizar en el contexto clínico, porque si el paciente tiene fiebre podría tratarse de una neumonía, y si no, habrá que pensar en una lesión de otro origen, por ejemplo neoplásico. Efectivamente, si realizamos la tomografía computada, veremos que la lesión es una lesión del parénquima pulmonar en un paciente fumador, es redondeada y probablemente corresponda a una neoplasia primaria del pulmón. De nuevo, el valor de perfil, fíjense en esta radiografía de frente, la escasa visualización de una pequeña opacidad supradiafragmática derecha y cómo la radiografía de perfil nos muestra el signo del aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales dorsales inferiores en relación con los superiores, por lo tanto hay algo superpuesto allí, tiene también broncograma aéreo, por ende una neumonía del segmento posterior del lóbulo inferior derecho. Además, fíjense que también existe un pequeño foco redondeado retroesternal en el espacio claro precardíaco, también visible solamente en la radiografía de perfil. Importancia de realizar siempre radiografía de perfil cuando se estudia el pulmón. Otra vez, otra radiografía de frente en la que prácticamente no existe alteración del parénquima pulmonar. Vemos la densificación de la tetilla del lado derecho, una secuela de fractura de clavícula del lado derecho, un aspecto de algún tipo de atrapamiento aéreo en los campos pulmonares superiores. Y si hacemos clic, vemos en la radiografía de perfil el aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales inferiores, correspondiente también con broncograma aéreo, correspondiente a una neumonía posterior del lóbulo inferior, probablemente del lado derecho, por lo que vemos en la radiografía de frente que hay un ligero reforzamiento comparado con el otro lado, solamente descubierto con la radiografía de perfil. Así que repito una vez más, atentos cuando estudien los tórax, hay que exigirle a los médicos que le pidan la radiografía de frente y de perfil, sobre todo si se están buscando procesos neumónicos. Veamos aquí si esto se trata de una lesión pulmonar o pleural. Hay una opacidad en el campo medio del pulmón izquierdo, en el sector lateral, acompañado de una rectificación del hemidiafragma y una pérdida de profundidad del seno costodiafragmático en un paciente de edad adulta con una calcificación del botón aórtico. La tomografía computada nos muestra efectivamente la presencia de una lesión pleural calcificada, múltiple, en forma de placas de calcio que se ven marcadas allí con la flecha roja. ¿Cuándo debemos hacer el diagnóstico de una lesión pleural en una radiografía de tórax? Es cuando tienen en general una opacidad que no cumple con ningún parámetro de lesión alveolar o intersticial o de destrucción parenquimatosa, ni segmentaria ni lobal, y que generalmente tiene una distribución en sentido longitudinal, con un eje mayor en sentido longitudinal, como vemos allí con la flecha roja en la radiografía de frente. Con esto damos punto final a esta presentación. Muchas gracias por la atención.